Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos en este domingo 18 con el Evangelio de San Juan. Y no se nos olvide que debemos nosotros tener presente que Juan quiere que vayamos más allá del signo, que no solamente nos quedemos en lo visible y material, sino que vayamos a lo celestial y trascendente. Es por eso que le reclama a la gente: ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que es el que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Y ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Hemos comentado en otro momento que nuestra fe no es en algo, sino en alguien. Y hoy precisamente está bastante claro el que el Padre ha enviado y está marcado con el sello. Y buenamente le responde la gente: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Sí, el creer. Pero también debemos ahondar a través de las Escrituras ese alguien. Porque en otro momento también vamos a tener de Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Pero no dan en el Mesías, que ahora precisamente se les está aclarando. El Padre ha marcado con su sello y deben de creer en Él. Ahora, ese alguien en el cual nosotros debemos de creer está bastante bien ya concretizado en la segunda lectura de Pablo a los Filipenses, recordando para ello previamente que los bautismos eran de grandes y que estos venían de diferentes culturas, paganismo en pocas palabras, e idólatras. Y es por eso que está reconduciéndolos ahora a la luz y camino verdadero
en ese Cristo. Y les dice a ellos que no deben ustedes vivir como paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Y de nuevo, aquí, lo vano de los criterios. ¿Cuántos criterios ahora existen actualmente en nuestro caminar, aquí y más allá? Por lo pronto, para decirlo suavemente, yo vivo la religión a mi manera. O también puede decirse otro: todas las religiones nos hablan de Dios. Las Biblias nos hablan de Dios. Sí, pero vamos a ver qué Dios nos está exponiendo. El Dios de Jesús, que es el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se le quiera revelar. Así es que, hermanos, hermanas, mucho ojo con esos criterios vanos. Esto, continúa Pablo en Efesios, no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. De Cristo, el Hijo de Dios, el pan bajado del cielo, el que da la vida eterna, que es precisamente al final del Evangelio, que recapitula Jesús a esta gente. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y continúo con la carta de Efesios. Han oído hablar de Él, de Cristo, y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Ahora, de Jesús, el Hijo de María, el Hijo de José, el de aquellos momentos, el de su predicación, el de aquellos que llegan precisamente a decirle: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y le reclama: ustedes no me andan buscando por haber visto los signos, sino por haber comido. Él, continuamos con la carta, les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir. Ese viejo yo, corrompido por los deseos de placer. Transportémonos en aquellos momentos de esta carta a los Efesios, aproximadamente por los años 60, después de la muerte del Señor. ¿Cómo se vivía en aquel mundo pagano, en pocas palabras, en que la única ley que había, recordemos en otro momento, la tendremos en los evangelios: ojo por ojo y diente por diente? Haremos un pequeño espacio y regresamos. Lo esperamos.
Continuamos con esta segunda etapa de una liturgia para la vida. Comentábamos que el Evangelio de Juan es un evangelio bastante profundo que debemos mucho que repasarlo y recrearlo porque siempre nos dan cada vez más nuevas luces para entender lo que nos quiere transmitir. Porque de nuevo, los evangelios, no se nos olvide que son enseñanzas. Mas también, por otro lado, que Juan no habla de milagros, sino de signos. Y solamente él agarra 7 milagros. Y tras el milagro, o signo, mejor dicho, hay un adoctrinamiento y evangelización. Y regresemos precisamente al convencimiento de esta gente. ¿Qué debemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y ya hablábamos en que crean en aquel que Él ha enviado. Pero también le reclaman: ¿qué signos vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Y es cuando le reclaman: nuestros padres, nuestros antepasados, comieron el maná en el desierto. Les dio a comer pan del cielo. Y es con esto que nos remite a la primera lectura. Y ciertísimamente, ellos, los judíos, tenían bastante claro, e inclusive en un primer momento en el arca estaba el maná. Y esta maravilla o milagro que Dios hace, dándole carne, codornices y pan con precisamente el maná, siempre ellos tenían bastante taladrado en Moisés este milagro. Y el Mesías que viniera tarde o temprano tenía que ser otro tanto, que debería de hacer los signos. Recordemos también en otro momento, también el Señor le reclaman: no te condenamos por tus obras, te condenamos porque tú eres y te llamas Hijo de Dios. Y aquí, con este pan bajado del cielo, el maná, ahora ya sería Nuevo Testamento en Jesús, el que va a ser el pan vivo bajado del cielo. Y recordemos con una reflexión muy buena que encontré: de arriba siempre viene la vida, de abajo siempre viene la muerte. Y está muy parafraseado con lo que dice el Señor al inicio: ustedes buscan el pan, busquen el pan que no se acaba.
Y es muy bueno también ahondar en la antífona del Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a continuar con el comentario de la ordenación del misal romano. Capítulo 58. Disposición del presbiterio para las celebraciones sagradas. El presbiterio, de él nos habla los números 295 al 310. El presbiterio es el lugar donde está el altar. Se proclama la palabra de Dios, y el sacerdote y el diácono y los demás ministros ejercen su ministerio. Es la parte más importante de la iglesia, porque es el lugar central de la celebración. Y por eso hemos de poner una atención especial en los elementos que hay en él y en su adorno. Los principales elementos que hay en el presbiterio son el altar, el ambón y la sede presidencial. El altar es la mesa sobre lo que se consagra el pan y el vino. Lo llamamos altar porque en él se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los signos sacramentales. Altar hace referencia a sacrificio, pero no solo es altar, es además la mesa del Señor, del banquete de su cuerpo y de su sangre del Señor. Es también el centro de las acciones de gracias que se realiza en la Eucaristía. Y significa de modo claro y permanente a Cristo Jesús, piedra viva. Se debe construir separado de la pared, de modo que se pueda celebrar cara al pueblo, que es lo mejor. Pero no es imprescindible. Nunca desde el Concilio Vaticano II se prohibió celebrar de espaldas, lo cual es necesario cuando el altar está unido a la pared. No nos hemos de extrañar cuando veamos una misa de espaldas. El altar principal ha de ser fijo, no se puede mover, y su mesa
debe de ser de piedra natural. Debe estar dedicada, consagrada, y en la dedicación es oportuno poner bajo el altar reliquia de los santos. El altar debe cubrirse con un mantel de color blanco. El color de los tiempos litúrgicos y fiestas no afectan al mantel del altar, que ha de ser siempre blanco. Nada impide que, fuera de la celebración, se cubra con el color del tiempo o del día, lo cual sirve para librar del polvo al mantel blanco o al altar si el mantel se quita. Adórnese con moderación, sobre todo en Adviento, y las flores es mejor que estén alrededor que sobre el altar. No se adorna el altar con flores en Cuaresma, excepto el domingo cuarto de Cuaresma, como anuncio cercano de la Pascua. No debe haber sobre él nada que no sea realmente necesario para la celebración. Sobre el altar o junto a él debe estar una cruz con la imagen de Cristo crucificado, bien visible, con el fin de traer a la mente de los fieles el recuerdo de la pasión salvadora del Señor. Nos recuerda que en la Eucaristía se hace presente el sacrificio del Señor en la cruz. El ambón, lugar de la palabra de Dios, conviene que sea fijo. Se permite también el pregón pascual, la homilía y la oración de los fieles. Lo demás, moniciones, dirección de cantos, actos de piedad, por respeto a la palabra de Dios, debe hacerse en otro lugar. La sede, para el sacerdote celebrante y otros asientos. La sede del sacerdote celebrante debe significar su oficio de presidir la asamblea y de dirigir la oración. Su lugar será el que mejor signifique la función de presidir, según la estructura del presbiterio. Pero debe ser de modo que signifique la presidencia, pero evítese toda apariencia de trono. Se colocarán en lugares adecuados los asientos de los concelebrantes, el diácono y otros ministros. Regresamos y haremos un espacio. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan.
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado... Continuamos con este siguiente segmento en lo que nos adentramos en los santos y santas de esta semana. Ayer, 4 de agosto, celebrábamos a San Juan María Vianney, presbítero. Años 1786-1859. Nació de familia pobre en los tiempos de la persecución religiosa de la Revolución Francesa. Se le hacía muy difícil el trabajo académico, pero con perseverancia al fin consiguió ser ordenado sacerdote. Fue asignado a la parroquia de la remota aldea rural de Ars, en el sureste de Francia. A su llegada, encontró una población con una gran indiferencia religiosa y hostilidad a lo católico. Poco a poco, por la oración, la penitencia, su mansedumbre y su predicación sincera, logró casi todo el pueblo viviera una profunda conversión. Él sentía la llamada de dedicarse totalmente a la contemplación, pero sus feligreses se oponían totalmente. Es sobre todo conocido por su ministerio en el confesionario, que atraía a multitudes, y por su misericordia para con los penitentes a los que acercaban suavemente a Dios. Fue perseguido y víctima de calumnias y envidias, a veces incluso por otros sacerdotes, y se dice que fue fuertemente acosado por el demonio, que estaba enojado por las conversiones que se iban logrando por medio de su ministerio de la reconciliación. La vida de Juan invita a todos a considerar que la santidad no se trata de todo lo que se sepa o se tenga, sino de la sinceridad y transparencia de vida. El santo cura de Ars es patrono de los párrocos. El catecismo cita sus bellas palabras sobre el sacerdote. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Número 1589. 5 de agosto. Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Según una antigua tradición, la propia Virgen inspiró la construcción de la iglesia por medio de un sueño que tuviera la misma noche un hombre noble de la ciudad y el Papa Liberio. A la mañana siguiente, 5 de agosto, la colina del Esquilino apareció cubierta de nieve. Un caso extraordinario en Roma en verano, y esto se interpretó como señal que ese era el lugar donde se tendría que construir la iglesia dedicada en honor a la Virgen. La devoción más enfatizada en este lugar es la maternidad de María. Es la iglesia más antigua dedicada a María en Occidente.
El catecismo habla de la maternidad de María que se extiende a toda la Iglesia. Desde el consentimiento dado por la fe en la Asunción y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende definitivamente a los hermanos y hermanas de su Hijo. Número 2674. 6 de agosto. La Transfiguración. La fiesta de la Transfiguración del Señor, es decir, su transformación gloriosa al frente de sus discípulos, que es anuncio de su victoria, se celebra en la Iglesia desde muy antiguo. Describiendo este acontecimiento, el catecismo incluye una explicación de su significado en una oración que se encuentra en la liturgia bizantina. Tú te has transfigurado en la montaña y en la medida en que ellos eran capaces, tus discípulos han contemplado tu gloria, oh Cristo Dios, a fin de que cuando te vieren crucificado, comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciase al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. Número 555. 7 de agosto. San Sixto II, Papa y compañeros mártires. Año 258. No se tienen muchos datos sobre San Sixto, pero sí se sabe que, como Papa, había combatido la práctica de un segundo bautismo de herejes arrepentidos y deseosos de regresar a la Iglesia. Conocemos la fecha de su martirio por una carta de San Cipriano, también martirizado en el año 258. Durante la persecución del emperador Valeriano, estaba prohibido reunirse en cementerios y para los cristianos, los lugares de enterramiento en aquel tiempo eran las catacumbas. Sixto estaba celebrando la misa en una catacumba cuando fue martirizado. 4 diáconos fueron martirizados con él. Sixto defendió la doctrina católica auténtica sobre el sello indeleble e irrepetible del bautismo. Esto está explicado en el Catecismo. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Número 1272. En el mismo día, celebramos a San Cayetano, presbítero, 1480-1547. De una familia aristocrática de Vicenza, Italia, estudió Derecho Canónico y fue nombrado secretario del Papa Julio II. Mientras estaba en este puesto, fue ordenado sacerdote y permaneció en Roma durante 13 años. Luego entró en la Compañía del Divino Amor, una asociación dedicada a obras de caridad para los enfermos pobres. Algo más tarde, volvió a Vicenza a cuidar a su propia madre y allí fue rector de la iglesia de Santa María. A su regreso a Roma, fundó un instituto de clérigos regulares, conocido como los teatinos, cuya principal misión era la predicación,
celebración de los sacramentos y celebración de la liturgia. Cayetano fue asignado a Venecia a combatir el luteranismo y más tarde a Nápoles como superior. Cayetano fue un gran inspirador para otros muchos santos, tales como Jerónimo Emiliani, Camilo de Lelis e Ignacio de Loyola. Cayetano llevó a cabo su apostolado, respondiendo a los distintos momentos y las llamadas de Dios, y fue fiel en diversas circunstancias, siempre rígido por la caridad. Nos habla el catecismo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas diversas, pero es siempre la caridad. Número 864. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a su hogar y a su corazón y pensamiento. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano, también recomendándoles que pueden acceder a través de otros medios como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, iHeartRadio. Que nuestro Señor y María Santísima nos ayuden a caminar en este mundo hacia la patria eterna. Feliz noche para todos.